No, oiga, no Ya, quiero. estamos en vivo ya, estamos ahí empezando a compartir por redes sociales. Hoy día estamos a 21 de enero, 21 de enero del año 2021, por supuesto. Hoy día hablemos de Centro de Diálisis Vida Dial de la Comuna de Nanco. Hoy nos encontramos con la encargada del Centro de Diálisis, por supuesto la señora Pia Cheuque, quien está con nosotros y por supuesto nos va a contar de muchas cosas más lo que tiene que ver para la salud y en este caso para las personas que se dializan en nuestra comuna. Recordar un poco el Centro de Diálisis de Lanco, Vida Dial de Lanco, tiene tres centros de diálisis, uno Coyipulli, Lanco y Payaco. Y por lo tal, en esa mención, el centro de diálisis de Lanco también vino para quedarse y por supuesto hay bastantes personas que se dializan en nuestra comuna, tanto de Loncoche y de otro lado, y eso mayormente nos va a explicar la encargada del centro de diálisis, y aquí le damos un micrófono para que salude. Bienvenido al programa Hablemos de. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Señora Pia Cheuque, jefa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Micrófono para que salude a las personas que nos siguen en redes sociales. Buenas tardes, como me he presentado don Víctor, soy Pia Cheuque, la coordinadora de la diálisis de Lanco, y más que nada saludarla en esta calurosa. Así es, oiga, que hace calor. La diálisis no sé si, no lo quiero decir yo, pero es el último paso en la vida, me da la impresión de un paciente cuando ya tiene muchas enfermedades, ¿cierto? Llámese diabetes, los problemas renales y todo lo demás. Desde su punto de vista, ¿cuál es el tema principal a que una persona se llega a dializar? O sea, bueno, todo lo que dicen las guías clínicas del MinSal, que son las guías clínicas del Ministerio de Salud, más que nada indican que las causas principales de la enfermedad renal crónica son diabetes e hipertensión. Pensemos que hoy en día la mayor cantidad de la población tiene ambas enfermedades, que son comorbilidades crónicas, que si bien son, entre comillas, abordables, de un manejo crónico, como lo dice la enfermedad, muchas veces debutan en algunos pacientes en que les provocan daños en órganos blancos, como son el riñón, ya sea por la diabetes o la hipertensión. Como bien lo menciona muchas veces la doctora cuando conversamos, no sabemos si es una o la otra primero o ambas en algún punto. Este tema partiendo por el tema de los riñones, diabetes y todo lo que conlleva el tema renal, también ataca tanto a niños menores y a adultos mayores, ¿cierto? Principalmente a adultos mayores. Es lo que se ve generalmente cuando un niño tiene una enfermedad renal, es por más que nada otro tipo de enfermedades que es difícil ver a un joven dentro de hemodiálisis, porque siempre se parte por la peritoneodiálisis, que es otro tipo de depuración y ultrafiltración que se utiliza. Es difícil ver a un joven, pero sí nosotros tuvimos un paciente jovencito, entre comillas, de 27 años, que era diabético tipo 1. Ya. Pero es difícil ver jóvenes de, no sé, pues 15 años, menores que eso, porque como le digo, siempre se parte por la peritoneodiálisis en pacientes jóvenes. Cuénteme, señorita Pía, ¿de qué depende cuando hay que empezar la diálisis? Y ya digamos en tierra derecha, ya el paciente fue primero al doctor de medicina general, ¿cierto? Ese le hizo el chequeo completo y ahí ya me da la impresión que ahí le entrega un informe y ella no tiene nada que hacer con nosotros y ahí empieza el manejo de la diálisis, ¿cierto? Es que la definición de la enfermedad renal crónica es cuando hay una anormalidad estructural. Eso significa que hay una anormalidad dentro del riñón y hay una disminución de la función renal.
Entonces ya cuando esas dos cosas están y persisten por más de 3 meses, ya eso es la definición de la enfermedad renal crónica. Cuando un paciente presenta, muchas de las evoluciones que nosotros revisamos de nuestros pacientes que ingresan, muchas veces se han manejado durante años con el tema de un control nefrológico hasta el momento en que llegan a la enfermedad renal en sí. Entonces eso se maneja durante un tiempo y ya cuando la CREA está elevada, que es un examen específico también, y como le digo, hay un examen que también evalúa el daño estructural y la función renal, el médico indica ya que el paciente se tiene que dializar, porque ya la función renal se ha disminuido. Yeah. Principalmente tiene que ver con un tema también de nefrones, que son las unidades funcionales del riñón que dejan de funcionar. Más que nada es eso como a grandes rasgos lo que les puedo explicar de cómo un paciente llega finalmente a dializarse. Ahora, producto de esa misma enfermedad, el paciente deja de orinar. No, muchas veces los pacientes no precisamente dejan de orinar. Nosotros tenemos pacientes en diálisis que efectivamente orinan, pero en el fondo lo que hace el riñón no es solamente eliminar líquidos, sino que tiene una función de depuración. Yeah. Entonces también cuando los elementos tóxicos se comienzan a acumular en el organismo, eso tampoco habla de una función renal adecuada. No precisamente un paciente en enfermedad renal deja de orinar, sino que hay una función residual todavía, pero que obviamente no es efectiva y por eso se necesita diálisis. Cuénteme, ¿qué es diálisis? Y explique los tipos de diálisis. Más que nada la diálisis es un sistema, o sea, en donde se depura y se ultrafiltra, ya sea para eliminar toxina, eliminar el exceso de líquido, y dentro de ese tipo de diálisis hay dos, que son las más frecuentes, que es la hemodiálisis, en la cual se utiliza un filtro en un circuito extracorpóreo para poder generar o para poder realizar este proceso de depuración y ultrafiltración, mientras que en la peritoneodiálisis se usa el peritoneo, que es una membrana. Nosotros todos tenemos esa membrana que se llama peritoneo, y a través de esa membrana se producen estos dos mecanismos que son la depuración y ultrafiltración. La hemodiálisis es la que se realiza aquí en Lanco. Sí, efectivamente. El peritoneo, por lo que se comenta, eso tiene un proceso más largo, creo, de duración de horas para dializarse. Es que eso depende, pero lo que sí permite la peritoneodiálisis es mayor independencia de los pacientes, porque eso se puede realizar en el domicilio. Yeah. ¿Tiene un mayor riesgo? Sí, puede ser, porque se puede infectar el peritoneo a algunos pacientes. De hecho, nosotros tenemos una que ingresó hace poquito que se estaba realizando peritoneodiálisis en el domicilio y se coloca un trocar, entonces ese trocar se infectó y se produjo esta peritonitis, que se llama. Entonces no se pudo seguir dializando a través de peritoneo, pero volvió a hemodiálisis. Claro. Son dos tipos de... Para que la gente sepa, el peritoneo se hace en la casa, ¿cierto? Como le digo, hay un tipo de la peritoneodiálisis, sí tengo conocimiento, y lo que dice la literatura es que se puede realizar en el domicilio. Y eso es la mayor ventaja frente a la hemodiálisis, porque usted sabe que los pacientes en hemodiálisis, o sea, pacientes en diálisis tienen que venir 3 veces a la semana, lo cual cuarta mucho dentro de la estructura o de la vida social de cada uno de nuestros pacientes, lo limita mucho. Y la peritoneodiálisis permite esa independencia, entre comillas. ¿Cómo se realiza la diálisis? ¿En qué sentido?
al paciente. A cada paciente que llega ahí, cómo se le realiza la diálisis? ¿Cuáles son los procedimientos para cada paciente? Más que nada es que es lo mismo en Ya, cada paciente. Mucho va a depender del tipo de acceso vascular que tenga, ya sea una fístula o un catéter, pero en sí la diálisis es lo mismo para todos. Se utiliza un filtro capilar, un circuito extracorpóreo, donde hay un monitor que permite esta depuración y ultrafiltración de la pero sangre. primero el paciente se debe pesar, tiene que traer un peso. Por eso a eso me refería Sí, con la pregunta, no se me queda apuntado. Efectivamente, cuando un paciente ingresa, tiene que pesarse para saber cuál es su peso de ingreso, se maneja un peso seco también, que ahí nosotros como enfermeros tenemos que realizar la diferencia entre el peso de ingreso, el peso seco, se hace un cálculo y ese cálculo va al monitor, que se llama la ultrafiltración. De acuerdo a eso nosotros dializamos. ese paciente debe tener ese peso más o menos todas las veces que se dialice, más o Y, menos. idealmente que el paciente entre diálisis no aumente más de 2 kilos, Ya. idealmente. Que no sea un aumento excesivo, porque cuando hay aumento excesivo entre interdiálisis, que le llamamos nosotros, cuando es mayor a 4 o 5 kilos, son diálisis que obviamente no son bien toleradas por el paciente porque tienen mayor volumen, bien hipertenso, algunas veces se acalambra o se hipotensa. Entonces, cuando traen menor cantidad de peso, 1 o 2 kilos, que es lo ideal, son mejores diálisis, son mejores toleradas por el paciente. Obviamente cada paciente es un mundo distinto, entonces cada uno de ellos va a tolerar la diálisis eh, de manera distinta. Ya, y en ese contexto, digamos, ya una vez pesado el paciente, se pasa a la camilla que corresponde, ¿cierto? Tiene su camilla, tiene todo su filtro, todo el paciente. Claro, cuando el paciente ingresa, tiene su sillón, su monitor, que obviamente tiene que estar el filtro. Cada filtro está rotulado con el nombre del paciente para evitar equivocaciones, ¿no? Usted comprenderá que no puedo dializar, si yo estuviera en diálisis, con un filtro que se utiliza en otra persona. Eso jamás puede ocurrir. Cada filtro tiene el nombre del paciente, al cual se le da 26 usos, se va evaluando diálisis tras diálisis cómo está. Bueno, se manejan otros términos para evaluar la calidad del filtro. No pensemos que ese filtro es la función que en el fondo el riñón ha dejado de realizar. El paciente tiene, llámese, una fístula, ya sea el brazo derecho, el brazo izquierdo o un catéter, ¿cierto? Sí, ¿Qué se le conecta ahí? ¿cómo? ¿Qué se le pone al paciente ahí donde está la fístula o el catéter? Para que la comunidad sepa a través de las redes sociales qué se le inyecta al paciente o cuál es el proceso que tiene que ver con el tema de limpiar la sangre o las toxinas. Es que en caso de que sea una fístula, nosotros utilizamos unos trocas que funcionan dos. Una que es para retirar la sangre, que es la línea arterial, y esa línea lleva toda la sangre a lo que es el filtro, se produce la filtración, la depuración y todo, después vuelve limpia a través del otro trocar es como una aguja grande, por ¿Ya? decirlo así, para que la gente lo pueda entender, pero es un trocar. Entonces sale la sangre que está sucia, con toxina, con elementos tóxicos para el organismo, va al filtro, se ultrafiltra, se depura, se limpia y vuelve a la sangre a través de otro trocar, que es el venoso que le llamamos nosotros, y ahí ingresa al cuerpo, organismo de la persona. Y en el catéter es lo mismo, solamente que cambia
el tipo de acceso al cual nosotros ingresamos. ¿Y ese proceso cuánto demora en cada paciente? Depende, pero nosotros tenemos pacientes que se realizan 3 horas 30, 3:45 y 4. Eso es lo que varía cada diálisis, por lo menos en el caso de nuestros pacientes. Al momento de que estamos hablando de una parte técnica, que es bueno que la gente lo sepa, al momento que le sacan o lo desconectan, normalmente uno ve que los pacientes hacen presión para estancar la sangre, ¿sí? Sí, efectivamente, lo que se llama para que ellos puedan, ¿cómo se llama? Coagular. Ya. Sí, eso. Por eso los pacientes cuando usted lo... ¿Eso cuánto se demora más o menos aquí en coagular? No, es que generalmente se tiene que hacer una presión por, no sé, 5 minutos, pero nosotros tenemos pacientes que aún ejerciendo ese tipo de presión muchas veces sangran porque son fístulas hipertensivas, entonces tienen que demorar un poquito más. Pero eso va a depender de cada uno de nuestros pacientes, nosotros ya los conocemos, hay pacientes que son coagulan más rápidos que otros, pero eso es netamente de cada uno de nuestros pacientes. Nosotros como ya enfermeros los vemos 3 veces a la semana, entonces es fácil reconocer a cuál es el que coagula más rápido, cuál es el que no, el que necesita apoyo, porque nosotros también tenemos adultos mayores o tenemos un paciente que no ve, de hecho, entonces hay que ayudarlo en ese punto. Ahora, ese paciente o esa persona que tenga fístula o catéter, de hecho está imposibilitado de hacer fuerza, todas esas cosas, ¿cierto? Por el tema de la fístula. Claro, generar fuerza, una fuerza mayor. Los pacientes que tienen fístula tienen que tener ciertos cuidados, como que cuando vayan al hospital, por ejemplo, siempre tienen que pedir que no les tomen la presión en ese bracito, sino que en el otro. Tampoco que los puncionen en ese brazo, porque el mayor riesgo que tienen es que pierdan su acceso. Pero como ese tipo de cuidados tienen que tener. Y bueno, es bueno saberlo porque al final de cuentas todo sirve en la vida, porque se va aprendiendo, indudablemente. Siempre me preguntan, ¿no?, cómo es la diálisis, entonces qué mejor que una persona encargada del centro de diálisis lo explique de mejor forma. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con diálisis? Eso depende de cada paciente, pero obviamente un paciente en diálisis disminuye los años de vida, porque obviamente hay mayores riesgos, pero nosotros tenemos pacientes que llevan diálisis más de 24 años, entonces eso va a depender netamente de cada persona, cómo se cuide, si es responsable asistiendo las 3 veces a la semana a su diálisis, cuidándose la alimentación. Hay muchos de nuestros pacientes que tienen que tener cuidado con ciertos alimentos por el riesgo de elevar el potasio, el fósforo, que son distintos parámetros que nosotros evaluamos, pero netamente eso va a depender de cada persona. Pero como le digo, un paciente en diálisis obviamente sus años de vida van a disminuir, eso lo dice la literatura, lo dicen los estudios, que es una enfermedad que obviamente acorta la esperanza de vida. Pero... O sea, le prolonga y le mejora la calidad de vida por cierta etapa. Claro, pero obviamente es un proceso o una enfermedad que desgasta. Pero por eso le digo lo que dice la literatura, que el paciente de enfermedad renal crónica se disminuye en sus años de vida, pero obviamente eso va a depender también de cada paciente, cómo se cuide, cómo lleve su enfermedad también, y el sistema de apoyo que tenga también. La familia en ese caso. Usted me decía, hay una persona que tiene 24 años. ¿Y usted cómo lo ve esa persona, los 24 años de diálisis? Pues, bien, un paciente de Loncoche que lleva más de 24 años, un paciente en diálisis con esa cantidad de años sabe más que cualquiera de nosotros ahí de repente. Se maneja muy bien en lo que es los exámenes y todo, y ese paciente es activo. Dentro de todo trabaja, se mantiene independiente,
Pero por eso le digo, cada persona es un mundo, así que eso va a depender netamente de cada uno. ¿Qué se elimina en la diálisis? ¿Qué, lo esencialmente que quedan, usted habló de filtro, son las toxinas, son todo lo que es la suciedad, todo eso, partículas nebulosas que otro ser humano que tenemos nosotros adentro que a veces no nos damos cuenta en el flujo de sangre? O sea, se eliminan muchos elementos tóxicos, como decía al principio, uno de ellos, el más riesgoso, que le tenemos harto respeto, que es el potasio. Un paciente con un potasio eh, alto, elevado, tiene un alto riesgo de paro cardíaco, ya que el músculo cardíaco, el corazón, es muy sensible a los cambios del potasio. Una elevación del potasio puede llevar a un paro cardíaco y posteriormente a la muerte. Ese es el mayor riesgo o uno de los tantos riesgos que tienen nuestros pacientes. Pero se eliminan mucho todos los elementos tóxicos que nosotros generamos. Fósforo, todo, sí, el riñón tiene una función importante dentro de nuestro organismo, que es, por ejemplo, secretar hormonas como la eritropoyetina. Nuestros pacientes en diálisis siempre tienen una hemoglobina baja, la mayoría, porque obviamente la eritropoyetina es una hormona que libera o que está relacionada con la función del riñón. Entonces, cuando la función renal está disminuida, también disminuye esa producción, que tiene que ver netamente ¿cómo se llama? Con los glóbulos rojos. Si hay una disminución de glóbulos rojos lleva a una anemia y así. Entonces la función renal es muy importante. Uno no cree que el riñón es tan importante, pero sí es un órgano demasiado vital. En esa circulación de sangre, me imagino que, como usted dice, sale de todo ahí. Hasta sorpresa pueden haber, digamos, no sorpresa grande, sino que sorpresa muy, porque la sangre al final da vuelta por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Para llegar a y ahí me imagino que de repente deben salir de todo un poco. Da la impresión que uno que no sabe de medicina, pero que en el fondo también nos gustaría saber, digamos, por la circulación, por los filtros, todo eso, porque después hay que hacer la mantención, como dice usted, a los filtros, a todo eso, para que esté de nuevo preparado para el paciente 2 días después, ¿cierto? ¿Ve? Cuénteme un poco, ¿cómo se siente una persona después de haberse realizado la diálisis? Como le digo, eso es netamente de cada persona. Tengo en lo personal un tío que se dializa también hace bastante tiempo. Y que él muchas veces llega directo a la cama porque obviamente piense que le sacan la sangre a una persona, se limpia y todo y después ingresa. Es un procedimiento que es estable, pero obviamente para el organismo es algo no habitual. No es algo que es agresivo. Por eso le digo, eso va a depender de cada persona, cómo tolere la diálisis. Pero hay otros pacientes que salen bastante bien, no tienen reacciones adversas, pero sí hay algunos que presentan calambres en el domicilio o bien vómito. Entonces por eso va a depender netamente de cada organismo, cada persona. Cuénteme un poco el paciente común o aquella persona que si yo está, porque ya dice ya me declararon que tengo que entrar a dializarme ya de aquí para adelante. Esa persona le cuesta asumir, digamos, esa responsabilidad de poder participar en la diálisis, pero ¿quién más? El tema de la fístula, y tiene un problema, o le ponen catéter de primera a la persona, directamente al paciente que llega por primera vez a la diálisis. Es que eso depende, hay pacientes que debutan
por síndrome urémico, por un EPA, no sé. Y esas son situaciones críticas que son de urgencia, y en esos casos lo primero que se hace es instalar un catéter, porque es lo más rápido. Se canaliza directamente a un catéter y eso es lo más rápido, y se dializa. Diálisis aguda, que es otra área dentro de nuestra diálisis, de lo que es la diálisis. Entonces, pero tenemos otra paciente que se manejó por un médico, por el nefrólogo en el Hospital Base de Valdivia, y estuvo 1 año en control, 2 años, y la manejaron estirando o postergando el tiempo o el ingreso a la diálisis. Y durante ese transcurso se le hizo una fístula, maduró, etc. Y cuando llegó ya presentó el punto de ingresar, ella tenía su fístula. Entonces por eso le digo, va a depender del manejo también. Si es que la persona, porque a nivel primario hay mucha prevención. Entonces si un paciente que tiene diabetes o hipertensión, tiene sus controles al día, asiste a sus controles de crónico, de cardiovascular, van evaluando cada 3 meses, etcétera, dependiendo del riesgo cardiovascular que cada paciente tenga, exámenes. Entonces, si la persona es responsable con eso, se cuida y todo, quizás no llegue a ese punto de una enfermedad renal. Pero sí otros pacientes que no van a sus controles, no se cuidan, no se toman los medicamentos, obviamente van a llegar en un punto que va a ser esto necesario y de urgencia. Entonces se va a tener que instalar un catéter y dializar y todo, y cuando ya está estable se deriva a la diálisis crónica. Y ahí empieza su proceso. Sí. ¿Qué pasa si una persona de la noche a la mañana se dejó de dializar? No quiere ir porque ya, no sé, ya no quiere más diálisis porque... Entonces, que imagínense que una persona deje de dializarse con todo lo que le he dicho anteriormente. O sea, el riesgo de morir es muy alto. O sea, lo más probable es que no sea en 2 o 3 días, pero sí tengo el antecedente que un paciente no quiso ir más a diálisis, estuvo más de 3 días en la casa, y obviamente como además se elimina el exceso de agua que existe, el paciente estaba ahogado y lo único que quería era que lo dializaran, porque obviamente ya se encontraba líquido a nivel pulmonar, y eso obviamente cuando nosotros tenemos líquido a nivel pulmonar dificulta la respiración. Entonces esas cosas, o lo que le explicaba del potasio también. Yeah. Nuestro corazón es muy sensible a los cambios del potasio, y si no se dializa, comprenderá que se comenzará a aumentar eso y puede provocar un paro cardíaco y posteriormente la muerte. Bien, son cosas interesantes que muchas personas lo deben saber, pero por supuesto a través de las redes sociales queremos hacer una medida de información, digamos, para que la gente sepa. Jefa, ¿con cuántos pacientes tiene el centro de diálisis de Lanco? 95. 95. Sí, corresponden a pacientes de la zona de Loncoche, Blanco, pacientes de Panguipulli tenemos, pacientes de Neltume, pacientes de San José, de Mewin tenemos una, también tenemos pacientes de Mafi, así que es de distintas zonas de la región vienen a nuestro centro, así que actualmente tenemos 95. En su hombro está la responsabilidad de manejar el centro de diálisis de Lanco, que no es menor con 95 personas más los funcionarios. No es menor. Así que grande responsabilidad, ¿cierto? Porque hay que ordenar todo lo que es los tramos de los pacientes, los turnos, los lunes, los miércoles, los viernes, los martes, jueves y sábados. Entonces, igual es preocupación porque hay que estar preocupados más de los pacientes, por supuesto también de los funcionarios.
responsabilidad grande que tiene él, usted, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Sí. Sobre No. todo, la vida de los pacientes es la que más está en juego. O sea, no, pues todos, Claro. porque usted sabe que cuando falta un funcionario, yo siempre le digo a los pacientes, o sea, obviamente siempre estamos preocupados de ellos, pero la gente que trabaja en diálisis esta es una especialidad. Ser enfermero de diálisis no es que uno salga de la universidad y salga directo a trabajar a diálisis. Uno para ser enfermero de diálisis o ser técnico en enfermería en diálisis se tiene que formar. Y esa formación dura alrededor de 3 meses para cada área. Entonces nosotros, yo le explico a los pacientes que cuando falta uno de nosotros, ¿quién los dializa? Porque enfermeros hay muchos, pero ¿quién los pueda dializar? Son muy pocos. Como le digo, cada funcionario, cada persona que trabaja ahí es esencial porque en algún momento pasó que no estaban algunos y esa sobrecarga de trabajo se siente. Piense que son 95 pacientes, cada turno tiene 18 pacientes, que no es menor. Entonces, si falta una enfermera es difícil. Como digo, hay muchos enfermeros, pero pocos que realmente saben trabajar en diálisis. Lo mismo son los técnicos. Okay. Y ahí yo creo, no sé si podemos montar un poquito la función del TENS dentro de la diálisis. ¿Cuál es la función del TENS y la función de la enfermera? Es que a ver, para que se hagan una idea, es que los dos tienen que ver con la atención del paciente. Claro, nosotros como enfermeros estamos más a cargo de lo que es conectar al paciente a su filtro capilar, su circuito extracorpóreo, la programación del monitor, cuánto es lo que vamos a ultrafiltrar, cuál es el tiempo en que lo vamos a revisar. Y por otra parte tenemos el TENS que tiene que ver con lo que es el montado del filtro, la preparación del monitor en general, porque ese monitor tiene que desinfectarse, limpiar, montar el filtro, colocar los concentrados, monitorizar al paciente, porque nosotros como enfermeros tenemos también una alta responsabilidad administrativa, tenemos que realizar la ficha de los pacientes, etc. Y en esos momentos cuando también tenemos a nuestro TENS que él es encargado de monitorizar a nuestro paciente, de controlar los signos vitales, que eso es muy importante. Muchas veces de las situaciones riesgosas que nosotros como enfermeros se nos presenta, se pueden evitar cuando nuestro TENS está pendiente de nuestro paciente, lo conoce tanto que muchas veces ellos saben que cuando no le responde o está muy, no sé, dormido, ellos ya les llama la atención porque no es así. Ellos conocen a sus pacientes, entonces, en el fondo los dos, cada enfermero y TENS es responsable de la atención que se le otorga a cada paciente que la Bueno, interesante saber, grandes responsabilidades, por supuesto. ¿Con cuántos funcionarios tiene el centro de diálisis de Lanco? A ver, si no me equivoco, ojalá que no me estén escuchando. No, son más de 20 personas, más de 20 funcionarios entre enfermeros, TENS, auxiliares de servicio, que ya también cumplen una importante labor dentro del centro, la parte administrativa, los choferes también. O sea, son más de 20 personas que están trabajando actualmente en la diálisis. Pero hay un equipo humano que está ahí, sí, comprometido con los pacientes, con todo, ¿ah? Sí. Desde su punto de vista, ¿cómo se vivió el tema este que está hoy día en el tapete que tiene que ver con la pandemia? ¿Cómo se vivió lo que fue el centro de diálisis de Lanco? Mire, yo no me voy a referir a cómo lo vi
desde mi punto de vista porque no sería objetivo. Pero sí, nosotros como centro de diálisis siempre estamos en constantes reuniones a nivel regional. De hecho, la mesa regional de diálisis, que ahí están la gente, médicos del Hospital Base de Valdivia, las enfermeras, por otro lado están también toda la diálisis dentro de la región. Y ellos en esa oportunidad, cuando pasó lo de la diálisis, la situación que tuvimos con El COVID. el COVID, ellos vieron que nosotros manejamos de una manera más que bien. La manejamos a vista de ellos, lo manejamos súper bien. Y con eso yo me quedo. Porque, como le digo, si yo diera mi opinión de cómo manejamos nosotros ese brote, mejor prefiero referirme a las palabras que cada uno de ellos en su momento nos refirieron, que la manejamos muy bien la situación, desde lo administrativo hasta lo clínico. Y en esa oportunidad solo restaba felicitar al equipo porque manejar las cosas como se manejaron no fue fácil. Así que con eso me quedo. Pero hoy día se siguen cumpliendo todas las normas sanitarias. ¿Por Sí, obviamente hay protocolos que nosotros tenemos que cumplir, ya sea desde los EPP hasta, bueno, usted sabe, todos los protocolos que tenemos, fumigación de los furgones, los EPP, que los pacientes tienen que abordar con mascarillas, mantenerse, no pueden comer dentro de la diálisis, cuando ingresan, usted sabe que unidireccional, los pacientes ingresan por un sector, salen por el otro, se hace una desinfección de la sala previo al ingreso del siguiente turno y así. Se le toma la temperatura. Exacto. Sí. ¿Qué relación tiene el centro de diálisis con los hospitales? En este caso el hospital de Lanco. ¿Nada? ¿Ninguna? Prefiero no referirme a ese tema. ¿O traslado de paciente en caso de no? No, obviamente se recibe un apoyo, pero obviamente ellos apoyan en lo que le corresponde. Eso solamente me voy a referir. Sí. Usted me dijo que quería estar un rato porque tenía compromisos, ¿cierto? ¿Tiene algo más que acotar lo que es el tema de diálisis ya, digamos, porque para no quitarle mucho tiempo, en relación a lo que es el tema de vida diálisis completa de los pacientes, porque sí es cierto, lo tocamos casi todo, pero algo que se quede afuera del tintero, digamos. No, yo creo que no, ninguno, solamente, como les decía, las enfermedades que derivan en la enfermedad renal crónica son enfermedades que la mayoría de la población tiene, que son una enfermedad, o sea, la diabetes, diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Entonces, si uno de nosotros lo tiene, como le digo, es muy habitual cuidarse para evitar mayores complicaciones y asistiendo a sus controles, cuidándose. Cuidándose sobre todo. Y sobre todo en este tiempo que está el tema del COVID. Del COVID. Sí. Ahora, de eso, hay pacientes que no pueden ingerir mucha agua, mucho líquido, ¿cierto? ¿Por qué lo dice? Digo yo porque uno siente que no sé, porque tomar agüita a ellos a lo mejor le puede producir algo, o ¿no? ¿O exceso de líquido le hace mal a ellos? O sea, sí, pues, sí, obviamente es un riesgo y ellos lo saben, tienen que cuidarse, por eso le decía anteriormente que ojalá no más de 1 o 2 kilos aumentaran en interdiálisis, pero obviamente es riesgoso. Pero más que nada todos nos tenemos que cuidar. Si no pasamos con problemas de pulmón, ¿ya?
Jefa, mire, señora Pía, 40 minutos, ¿le parece suficiente para haber estado en este programa? Sí. Pues yo no entiendo qué tiene que hacer, pero lo importante es que haya estado con nosotros acá. Solamente agradecerle a nombre del Centro de Diálisis y a nombre del programa Hablemos de, que va en su segunda temporada. Partimos con el candidato Jaime Garrido Ramos, tuvimos también Memoria Lenquina y hoy día Centro de Diálisis Vida Dial, y por supuesto la próxima semana tenemos a Asociación de Rayuela. Todos van pasando por aquí, un programa que lo hacemos desde la casa con mucho cariño y tratamos de ir mezclando lo que es política, cultura social, deporte, salud, para darle una calidad a todos en este programa. El año pasado tuvimos 22 capítulos, pasaron grandes personajes por acá, así que de nuevo estamos aquí. ¿Algo más que contar, señora Pía, antes de despedirse? ¿O se quiere quedar? ¿Completamos la hora? ¿No? Ya. Micrófono para que entonces se despida, por supuesto, enviando un cordial saludo a todos los lanquinos que ven este video y que más rato mañana les explicaré. Está por ahí Claudia Álvarez viendo, Paola Vargas están viendo el video, ¿ves? Así empiezan empiezan a reproducirse los videos. Entonces, por ende ahí le dejamos el micrófono para que usted se despida enviando un cordial saludo a los lanquinos, por supuesto a sus pacientes y a sus funcionarios y a todos los que ven este programa en horas más tarde. Bueno, agradecer más que nada la invitación. Yo no soy de Lanco, no conté esa parte, yo soy lautarina de corazón porque en realidad soy santiaguina. ¿Ya? Pero ya llevo más de un año en esta comuna, así que precisamente llegué a trabajar y, como decía, a cuidarse nomás. Hay que cuidarse, sobre todo en este tiempo que está tan complicado. Además, Blanco el día sábado lamentablemente retrocedemos la fase, así que el llamado siempre a cuidarse, a utilizar mascarilla, el distanciamiento social, y sobre todo los pacientes renales, porque ellos tienen su sistema inmune más débil, claro. Así que ese es el llamado, solamente a cuidarse, y un cariñoso saludo a todos mis pacientes, a los funcionarios del centro, que como les decía, hemos pasado tiempos difíciles, pero ahí estamos todos al pie del cañón como siempre, así que un cariñoso saludo a cada uno, sobre todo a los que están de vacaciones, por suerte. No nosotros, claramente. Sí. Y eso. Así es, estamos llegando al final del programa hoy día. Margot Molina, allá en Puerto Montt, también conectado en Puerto Montt, mire, allá nos ven, así que... ¿Y nadie del Austero? No, mandamos cordiales saludos a Puerto Montt también, hay a Margot Molina que nos ve, por supuesto. Queremos agradecer en nombre del programa que haya participado con nosotros en estos 45 minutos. La verdad es que son muchos los temas de la salud, pero queríamos partir con el centro de diálisis. Yo que trabajo ahí también, así que una responsabilidad grande con los pacientes, y la verdad es que, como dijo usted, estamos todos comprometidos con los pacientes, así que de eso cordiales saludos para todos y cada uno de ustedes, los funcionarios, los pacientes, que por ahí algunos iban a ver, lo ven más tarde. Nada, agradecer su presencia y obviamente dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, el día martes, a la Asociación de Rayuela de Lanco en el programa Hablemos de. Asociación de Pensada, muchas gracias, buenas tardes.